Todos hemos pasado por la angustia de saber que ya no hay otro semestre, tengas el título o no. Te enfrentas a lo incierto de la vida, conseguir un empleo, ahorrar tu propio dinero, hacer algo con tu tiempo. En 2018, el CENFES dio a conocer que cerca del 10% de los taxistas que circulan en la CDMX tiene estudios de licenciatura o incluso posgrado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando terminas la carrera? Porque la neta sí pasa. A mí infinidad de ocasiones me ha pasado que tomo un taxi, no sé si a ustedes también, pero que en la plática sale que, oiga, voy a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y te dice, mi alma mater, yo también estudié ahí. ¿Qué estudio? Sociología. Pues tú te quedas así de que te bajas y lloras porque ya no sabes qué va a pasar después, y no porque ser taxista sea malo ni nada por el estilo, sino que estás esperando a lo mejor ejercer tu carrera o dedicarte a otra cosa, y eso la verdad te acorta un poco el panorama. Están conmigo Elías y Gil, bienvenidos chicos. Gracias. Gracias, Mariana. Pero no estén tan serios, por favor. Nada. ¿A ustedes no les ha pasado, digo, economista y abogado, que se topan con que no ejercen al final de cuentas la carrera que tenían pensada? Sí, yo creo que muchas veces pasa que, como tú dices, ¿no? Vas en la calle o con algún familiar y te encuentras que hay muchísimos profesionistas que están ejerciendo cosas que no estudiaron, y además en condiciones pues un poco más bajas de lo que ellos pensaban cuando estudiaron en la universidad, ¿no? Entonces, cuando tú te preguntas si estudiar una carrera, pues necesariamente implica mejores oportunidades en el futuro, o qué está pasando, ¿no? con el mercado laboral en México, ¿no? No sé qué te parece. Claro. Es sin duda un tema delicado. Creo que uno estudia siempre para abrir puertas y piensas que esto va a ser una opción para que puedas crecer personalmente, familiar, Pero bueno, pues ya lo estás mencionando tú, claro, te enfrentas con situaciones así, en donde pues, gente que está calificada llega a un trabajo, pide trabajo y a lo mejor le indican que está sobrecalificada, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué estudio, no? Entonces, pues sin duda es un tema delicado, y creo que hay que meter muchas reformas por ahí a lo mejor para ayudar a acoplar a la gente a la realidad social de verdad. Pero viendo como un antes, después ya de ver qué se puede mejorar o no, ¿ustedes qué creen que pasa cuando terminas la carrera y te enfrentas pues ahora sí que al mundo, ¿no? Ya no tienes otro semestre, pues ahora ¿qué ocurre después de eso? Bueno, pues en mi experiencia yo cuando empecé a buscar trabajo saliendo de la facultad, yo creo que me encontré con los dos grandes obstáculos que se encuentra un egresado recién de la universidad, ¿no? El primero es, creo que, la falta de experiencia, ¿no? Llegas a un trabajo y te piden 2, 3 años de experiencia, ¿no? Y pues durante la universidad muchos no trabajamos y estudiamos, ¿no? Generalmente, por lo menos en mi carrera se da poco, ¿no? Entonces te encuentras con esta primera barrera, y también creo yo que una sería dónde buscar trabajo, ¿no? Cómo buscarlo. Y qué perfiles estás buscando encontrar en esos trabajos, ¿no? Porque siento yo que hay como a veces una falta de vinculación entre la universidad y el mercado laboral, que a veces te impide como encontrar esos trabajos que tú estás buscando, ¿no? Dónde buscar, te digo, cómo buscarlos, etcétera. Claro, en el caso de mi facultad, pues sí, la gente generalmente empieza a trabajar desde los primeros semestres, es un poco diferente. Bueno, es que ustedes nacen con el portafolio en la mano, Elías, tampoco no pueden decir nada. Exactamente, la verdad que sí. Pero bueno, también te enfrentas mucho en esta parte de necesitas experiencia, y si no necesitas experiencia, los horarios pues no son nada cómodos para tus clases y demás. Entonces te enfrentas a una problemática distinta. Gente que empieza a descuidar la escuela por, obviamente, pues adquirir y tener su dinero, ¿no? Que es una parte pues de lo que tú buscas cuando quieres trabajar, ¿no? Quiero conseguir mi dinero, quiero empezar a crecer, volverme más independiente, no sé, ¿no? O sea, serán temas particulares de cada quien, pero sin duda es un problema que nos acontece a todos, ¿no? O sea, llegas a un trabajo y te dicen, oye, ¿qué experiencia tienes? Bueno, pues, ¿qué experiencia tengo? No sé, ¿no? O sea, lavar los platos en mi casa, no sé, o sea, ¿qué es lo que buscan en realidad, no? Vamos, porque pues, sí, sin duda es algo que acontece a todos los estudiantes, y que pues es de preocupación para todos, ¿no? Encontrar trabajo. ¿Será falta de preparación quizá porque estamos hablando exclusivamente de universitarios, y con esto me quiero referir a la UNAM, a la UAM, al Poli, que le mandamos saludos a toda la gente del Poli y de la UAM? ¿Será exclusivo de la UNAM o pasa en todas las áreas así? Pues no creo que sea necesariamente exclusivo de la UNAM, pero me parece que sí se potencializa un poco cuando eres de una universidad pública,
O sea, ¿hay diferencia con privadas? Tal vez, yo creo que sí un poco, sobre todo porque, por ejemplo, los tecnológicos, el TEC de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, tienen normalmente vinculación al mercado laboral, ¿no? Okay. Entonces hay muchísimas ferias de empleo, generalmente salen y muchos no encuentran tantas barreras para encontrar trabajo como probablemente lo encontramos nosotros, y no creo que sea falta de capacidad o algo, yo creo que la tenemos igual. Yo creo que hay muchísimos factores, probablemente uno de ellos sea tal vez prejuicio, ¿no? Hacia la UNAM, son muy revoltosos, etcétera, etcétera. Es que hacen muchas marchas. Ajá, sí, ¿no? Sí, Y creo que eso a veces, muchas veces pues nos pone una barrera al buscar trabajo, a diferencia de estas escuelas que normalmente están un poco vinculadas al mercado laboral. Claro, Gil, concuerdo contigo completamente. Creo que el tema de las escuelas privadas es un poco distinto al nuestro. ¿En qué sentido? Pues tienes compañeros que generalmente ya saben esta parte, ¿no? De las palancas, ¿no? O sea, hay que tocar ese tema, ¿no? O sea, es gente que va a llegar a un trabajo, a lo mejor pudo haber reprobado muchas materias a lo largo de su carrera, tiene un promedio pésimo, pero que sale la carrera con un buen trabajo, buen salario, muchas veces, y ya lo hemos visto en el gobierno, se ven cosas de gente que no está capacitada a lo mejor para los puestos que les dan, pero es mucho esta parte, ¿no? De las palancas, quién te puede ayudar, quién te puede impulsar. Y creo que en las universidades públicas, como es nuestro caso, pues bueno, la gente se tiene que preparar. Obviamente siempre tratamos de respaldar a nuestra universidad y creo que se han ido abriendo oportunidades, ¿no? O sea, para nuestra universidad. Habíamos perdido mucho terreno en algunos sentidos, pero creo que se está recuperando. La UNAM está volviendo a ganar y está volviendo a abarcar muchas partes en el gobierno en donde pues finalmente son puestos que requieren de gente capacitada, y no estoy diciendo con esto que la gente en las universidades particulares no están capacitados, pero bueno, vamos, aquí hay gente que ha estado trabajando y que busca, y que esa es su ambición, ¿no? Es a lo que quieren llegar, y finalmente te preparas y eres una gente calificada para el puesto que tú quieres ocupar. Pero eso que hablan justo ahora de la calificación o de, por ejemplo, de ocupar puestos en el gobierno, ya sea sector privado, etcétera, también va de la mano, creo yo, cuando está esta llamada fuga de cerebros, ¿no? Que al final de cuentas no encuentras las oportunidades o las condiciones y tu país y te vas. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues mira, en ese sentido, Mariana, creo que sí es un poco difícil esto, lo de la fuga de cerebros. Te voy a decir por qué. Siempre vas a buscar una opción, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que a lo mejor dice, pues mejor me voy a otro país, busco opciones en otro país y demás. Pero no creo que sea la solución ahorita para la realidad que está aconteciendo a nuestro país, ¿no? O sea, necesitamos gente que de verdad se quiera comprometer, que quieran buscar pues ese cambio. O sea, ha estado muy platicado eso, y la verdad es que pues va a dar risa, ¿no? O sea, así como buscamos un cambio, la cuarta transformación y demás, pero pues creo que eso finalmente es cuestión de cada quien. Habrá gente que tiene que buscar su cambio, y hay que empezar desde cualquier nivel, ¿no? O sea, los cambios y todo empiezan con uno. El cambio está en uno mismo. ¿Tú crees que sí sea así, Gil? Porque sí vi que se rió, dijo, no manches. Bueno, yo creo que tengo mis dudas en el cambio está en uno mismo, pero sí creo que pues que la fuga de cerebros, como tú dices, sí es un problema, porque pues que se vayan talentos en todas las áreas, ingenierías, abogados, que se vayan economistas, que se vayan doctores a otros países, pues generalmente disminuye el potencial que tenemos en este país para hacerlo crecer en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que pues es un problema súper complejo, porque no solo es pues las oportunidades laborales, muchas veces también los posgrados que se ofrecen en otros países, ¿no? Por ejemplo, en México las universidades públicas que ofrecen posgrados pues lo tienen muy restringido, ¿no? El CIDE y el Colmex, por ejemplo, son universidades que aceptan a muy pocos estudiantes, ¿no? Y que además de esto les ofrecen pues un nivel educativo pues que estaríamos buscando todos para desarrollarnos mejor en el ámbito profesional. Tan solo que en tu currículum venga que cursaste un post o un máster en otra universidad de cualquier país, pues ya te da como cierto, ¿qué será?, caché o prestigio ante el resto de la población, ¿no? Entonces, cuando sales de la carrera, ¿esto se vuelve una competencia entre quién está mejor o menos preparado? ¿Creen ustedes que sea así? Pues yo creo que no tanto, o sea, sí, no, o sea, como dice... ¿Cómo te llamas? Elías. Dice Elías, perdón. Pues muchas veces hay gente que encuentra mejores trabajos simplemente por compadrazgos, ¿no? Porque tenía palanca en ese lugar y entonces pues tú estás tal vez un poco mejor capacitado y así, y no necesariamente encuentras las mismas oportunidades que estas personas, ¿no? También creo que en México pues hay una falta de oferta, de oferta laboral pues muy, muy grande, ¿no? En México se crean pocos empleos para la demanda que se tiene, ¿no? Claro.
hace poco el Instituto Belisario Domínguez sacó un documento el año pasado en el que decían que para que se absorba todos los jóvenes que están buscando empleos en México, se necesitaría crecer al 5% anual cada año y además mantenerlo alrededor de 5 años, ¿no? Y pues actualmente crecemos a tasas cercanas al 2% y el pronóstico es más o menos el mismo para los siguientes años, ¿no? Entonces, pues no se crean los suficientes empleos y entonces salimos muchos y competimos por muy pocos empleos. O terminas trabajando en el McDonald's, ¿no? Sí, también, o en el sector informal también. Exactamente. Ese es como el gran problema y sí, yo sí lo vería como una competencia, o sea, finalmente creo que estuve asociado siempre a los deportes, entonces me gusta ver esa parte de la competencia, entonces creo que sí se vuelve una competencia de ver quién está más calificado, a lo mejor muchas veces nosotros tendremos que subsanar esta parte de a lo mejor no tener esos compadrazgos, esas palancas, sí, demostrando obviamente que estás más capacitado, que eres una persona mucho más preparada, más culta, porque tiene que rodearte más cosas, ¿no? O sea, no solamente es la capacidad que tengas, sino también la sensibilidad. Y esa sensibilidad creo que muchas veces no te la dan en otras escuelas y creo que en las escuelas, pues obviamente públicas, estás más cercano a la realidad de tu país, o sea, vives todos los días de verdad pues, las situaciones que acontecen al país y creo que eso finalmente te ayuda a ser un poco más sensible en muchos casos y que finalmente eso es lo que necesitamos ahorita, ¿no? O sea, finalmente esa es la finalidad que debe tener este país, gente sensible y gente que de verdad pueda pues a lo mejor razonar lo que acontece en el país. Entonces, o sea, al menos sales de la carrera pensando que la gente pobre pues no es pobre porque quiere ser pobre, ¿no? Yo creo que supuesto. Sí. Esa es una ventaja. Entonces, regresando del corte, vamos a platicar un poco más de estas desventajas y de cómo el gobierno pues está tratando también de sopesar esta parte que nosotros sufrimos, ¿no? No le cambien, seguimos entonces. México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan ni estudian. El gobierno lanzó recientemente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que entregará becas de 2.400 y 3.600 a los llamados ninis entre 18 y 29 años, lo que suma 2.6 millones de jóvenes. A cargo del gobierno, la SEP y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social pretende que se capaciten durante un año en empresas privadas, instituciones públicas y del sector social a cambio de otros beneficios. Y pues así hay muchos ejemplos, ¿no? De acciones que está haciendo nuestro gobierno o muchos más en otras partes del mundo para ayudar a las personas que pues, lamentablemente no tienen acceso de inmediato a educación o a empleo. Vamos a platicar de esto un poquito más adelante porque antes quedaba duda. Pongamos que a lo mejor sí, saliste de la carrera y te pusiste a ser emprendedor, ¿no? Como de todas las fiestas de emprendimiento del ITAM y esas universidades, ¿no? Te fue bien con tu producto, ya estás recibiendo un ingreso o a lo mejor te emplean. Ya tienes tu sueldo fijo. Llega también otra cosa que yo entre mis compañeros he visto que les da miedo cuando les dicen el SAT. Parece que les dicen Mufasa, ¿no? Y todos se ponen a temblar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el proceso para empezar con esta onda de los supuestos, ¿cómo se llaman? Los impuestos, ¿no? Los impuestos. Seguro aquí Gil nos puede dar una introducción al tema. Bueno, yo tengo una visión bastante general al respecto. Todos. Digamos, no soy especialista en impuestos, ¿no? Pero pues normalmente cuando tú llegas a trabajar, ¿no? Cuando te vas a una entrevista laboral o algo y te dicen, te vamos a dar 15,000 pesos al mes, ¿no? Tú dices, pues 15,000 pesos, qué bueno, suena bien, ¿no? ¿En dónde? Chido y no sé qué. Aceptas el trabajo convencido de tus 15,000 pesos y después llegas a trabajar, te llega tu primera quincena y te desglosan todo lo que te quitaron por ISR, por pues, sobrenóminas, 1,000 cosas más. Terminas ganando 10,000 pesos, ¿no? Entonces... ¿Y mis 5,000 pesos? Ajá, mis 50,000 pesos. Entonces, pues es un tema, porque muchas veces, por lo menos en economía, aunque parezca increíble, pues no necesariamente nos preparan para pagar impuestos, por ejemplo, en nuestro primer trabajo, ¿no? Sabemos de impuestos en términos macro, en términos de finanzas públicas, Fíjate. Pero llegas a trabajar y no te dicen todo esto que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Que tú llegas convencido de un sueldo y resulta que no, que tienes
muchos menos Muchos ingresos menos. al mes. Tú ya pagas impuestos. Sí, claro. Sí, yo ya, desafortunadamente, ¿no? Ahora No, dilo sin desafortunada llorar, y afortunadamente. Pero, pues sí, me enfrenté con esta misma problemática, ¿no? O sea, llegas a tu trabajo y te dicen, pues ya estás dado de alta en el SAT, oye, pues es que aquí tienes que empezar a deducir tus impuestos y demás, ¿no? ¿Qué régimen tienes? Entonces, esto es nuevo, ¿no? O sea, te bombardean con esas preguntas que de repente dices, oye, pues te das cuenta que ya estás, pues eres una persona adulta, ¿no? O sea, finalmente es tristísimo eso, pero claro, ¿no? O sea, Sí. te das cuenta que ya tienes que empezar a deducir impuestos y que cada vez tienes más responsabilidades y que bueno, que ya dejaste de ser ese joven o ese niño que muchas veces lo único que se preocupaba es, bueno, pues que me vaya bien en la escuela o que me quiero divertir con mis amigos. Entonces, y son situaciones serias, ¿no? O sea, porque tiene implicaciones legales bastante fuertes el hecho de que la gente pues no quiera deducir impuestos y demás. Entonces, pues sí te enfrentas a esta parte de, y bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, voy al SAT, voy a sus oficinas, ¿dónde están sus oficinas? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues, ¿qué empiezas a hacer? Afortunadamente tenemos al internet y empiezas a preguntar, entonces, pues así es como empiezas a hacer tu investigación, ¿no? Te documentas y empiezas a ver como qué es lo que más te conviene. Dice San Google, nuestro productor, que empiezas Ah, a San meter, Google, ¿no? exactamente, San Google. Como toda la carrera, entonces no cambia casi nada. Justo. Entonces, pues claro, entonces pues te pones a investigar y te das cuenta de a lo mejor el régimen que tienes que tener, y a lo mejor, bueno, pues eso lo veo yo en la facultad, pero las demás, o sea, las demás carreras, o la gente que ni siquiera ha tenido una carrera, o sea, pues es son situaciones que finalmente tiene que ser digerido para toda la sociedad, ¿no? Porque finalmente todos tenemos que aportar esa parte, ¿no? Estaría Por chido que supuesto. entonces en cada carrera que fuera cualquiera te dieran una clase, ¿no? De, bueno, aquí vas a salir y si no te quedas en el posgrado o no entras a otra licenciatura, que es una vía de escape, no me van a decir que no, meterte a estudiar otra cosa, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación, que nos den una clase de cómo va a pasar con el pago de impuestos, ¿no? Sin duda. Fíjate, Sí, si sería ni en bueno. economía se los hace. No nos dan, o sea, todo lo que régimen vamos a pertenecer, no nos lo dan. Ahora aquí, por favor, ponen violín de fondo porque Gil también ya se sintió muy mal. Vamos a cambiar de tema Voy a entonces. pedir unas asesorías Sí, no sé, aquí. Pero bueno, vimos en la cápsula del medio esta iniciativa del gobierno, bueno, ya es tal cual un programa que se está llevando a cabo de jóvenes transformando el futuro, ¿no? Aquí, pues, López Obrador llegó y dijo, a ver qué está pasando con esta bola de, lo que decimos despectivamente, los ninis. No están estudiando, no están trabajando, vamos a captarlo. ¿Cuál es su opinión de estos programas que pretenden darle oportunidad a los jóvenes? ¿Bien implementado o mal implementado? No se vale tomar agua para evadir la pregunta. Ya lo cachamos. ¿Qué piensan? Mira, mi postura en ese tema, estoy a favor de que apoyen a los jóvenes. Creo que todos merecemos a lo mejor esa pequeña oportunidad que no siempre la puedes tener, ¿no? O sea, muchas veces, y quiero ser muy claro en esto, no es culpa siempre de los mismos jóvenes que no tengan trabajo, que no tengan estudios. A ver, la realidad de México es, hay mucha gente a la que de plano no tiene acceso a una educación, ¿no? No tiene acceso a una educación como debería de ser, como nos lo indica nuestra Constitución. O sea, vamos, eso queda en un plano que obviamente no es la realidad. Claro. Entonces, creo que sí todos merecemos una oportunidad. Este país necesita y merece oportunidades a la gente para que pues puedan desarrollarse, ¿no? Yo la verdad es que sí estoy a favor. A lo mejor ahí habría que cuestionar un poquito cómo se va a hacer, o sea, qué se les tiene que pedir, qué requisitos deben de cumplir. A lo mejor habría que ser un poquito más estricto en ese sentido y tener más control sobre esas becas que se van a estar dando, pero finalmente, regresamos a los impuestos. ¿Quieres ver tus impuestos que a lo mejor sirvan para algo, ¿no? O sea, que finalmente puedan apoyar a alguien, que muchas veces es esa parte del egoísmo, ¿no? O sea, yo estoy bien, mientras yo esté bien, no necesito nada más, ¿no? Y egoísmo universitario también, porque juzgamos desde nuestra silla, pues sí es un privilegio estudiar, ¿no? Sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo con Elías. Ya se aprendió tu nombre, Eli. Sí, ya, súper, gracias. Bueno, yo creo que los ninis despectivamente no son ninis porque ellos lo quieran, ¿no? Son producto de condiciones sociales y una estructura económica pues muy compleja que no les permite o estudiar o trabajar. Creo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es que pretende darle becas ya sea para capacitarse en una empresa o para seguir estudiando, pues yo creo que subsana un poco lo que comentábamos antes de falta de experiencia, por ejemplo, ¿no? Las empresas no tienen que soltar recursos para capacitar a gente que necesitan para diversos puestos, ¿no? Y entonces este programa pues le da a estos jóvenes la experiencia necesaria para hacerse de estos puestos y además pues para meterse un poco más al sector formal, que en nuestra economía pues está llena de gente informal y que hemos visto que no necesariamente es buena, ¿no?
Este programa está planeado para chicos de entre 18 a 29 años, ¿no? Pensando en que la mayoría de edad ya te da a lo mejor las herramientas para decidir qué quieres hacer, o ya no estás, pues, como en el prepa así gastándola en alcohol, ¿no? O sea, no es cierto, pero sí pasaba. Entonces, ¿creen que sí sirva esta iniciativa de dar? Son 3,600 pesos. O sea, aquí yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, solo estoy poniendo los hechos, ¿no? 3,600 pesos cuando es para capacitación y 2,400 me parece cuando es para continuar con la educación, ¿no? Ustedes, cuando se plantean estos programas, ¿en qué sería invertido una beca de ese dinero? Y es nada más mi curiosidad para saber ustedes qué harían. ¿Qué haríamos con ese dinero? Sí. Pues es un poco difícil, ¿no? Porque hay muchos chavos que, o sea, que no sabemos las condiciones en las que están y por ejemplo, hay muchos que son foráneos, viven en la Ciudad de México y quieren seguir estudiando aquí, ¿no? Vinieron a estudiar la preparatoria aquí, quieren seguir estudiando en la universidad o están buscando trabajar, ¿no? Entonces, hay muchísimos chavos que esas becas pues seguramente les servirían para, por ejemplo, completar para la renta, ¿no? Lo cual en la Ciudad de México sabemos pues son elevadísimas, ¿no? Entonces yo creo que pues es una cantidad que pareciera no muy alta, ¿no? Pero yo creo que pues, les puede servir a muchos jóvenes, sobre todo para cosas tan fundamentales como vivir, tener una casa o un cuarto en un departamento. Y comer bien, ¿no? Todo comer esto. bien. Ahora la pregunta va para Elías. Yo me puse a leer distintos comentarios sobre este programa y pues no faltaba el que decía como, pues es que yo sí soy estudiante y me la estoy rifando y la neta es que estoy construyendo una carrera y muchas veces no alcanzas la beca que te dan en la facultad o en la universidad pública. ¿Qué le podrías contestar a alguien que esté pensando así? Pues mira, yo creo que es una zona de confort de parte de nuestros estudiantes. Hay gente que finalmente, pues estas becas no las van a ocupar como para lo que están destinadas, ¿no? Que en este caso es pues, para que crezcas, a lo mejor para que busques mejores oportunidades. Y la realidad, y seamos sinceros entre nosotros, es que mucha gente no lo va a ocupar para eso. Habrá gente que lo ocupe a lo mejor para estar de ociosos, no sé, ¿no? O sea, eso ya es cada quien. Y finalmente esa es la madurez que tú esperas, ¿no? Creo que por eso lo ponen en esas edades. Creo que la edad y el rango y el margen de edad es, pues a lo mejor, pues el gobierno pensando en que ya tienes la madurez suficiente como para saber qué está bien y qué está mal, y pues está bien, ¿no? O sea, esa parte creo que es importante, porque pues ya tienes la edad suficiente para saber en qué puedes gastar tu dinero y qué es lo que esperas de tu vida. El problema es cuando hay personas que no saben qué quieren de su vida, ¿no? Porque ahí entonces es donde estás haciendo una inversión, en donde alguien que no te va a aportar nada, ¿no? O finalmente, pues a ver qué día le cae el 20. Entonces, en ese sentido, creo que sí habría que tener cuidado, y ser realistas a qué es lo que van a implementar ese recurso que se les está dando, ¿no? Pero pues la neta igual pasa creo que a veces en las carreras, ¿no? Cuando estás a la mitad y te preguntas cómo llegué aquí o es en verdad lo que quiero. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen esa crisis ya siendo estudiantes universitarios o ya egresados? Pues sí, un poco. Sí me pasó como a mitad de la carrera que dije, pues te empiezas a preguntar si sí era lo que querías o no, ¿no? Digo, al final de cuentas, yo creo que esa crisis la vivimos muchísimo, no sé si a ti te pasó también, que estás a mitad de la carrera y dices, ay, tal vez no era esto, tal vez era otra cosa, y o estoy viendo que los egresados de mi carrera ahorita están sufriendo mucho para encontrar trabajo, ¿no? Entonces también, pues, empiezas a dudar, ¿no? Y muchos se cambian de carrera y así. No sé, ¿qué piensas? Sí, en el caso también de mi carrera. Bueno, la verdad es que siempre estuve convencido de lo que quería estudiar, afortunadamente. Te digo que nacen con el portafolio. No me tuve que meter como en esa problemática, pero sí lo veo mucho en mi facultad. Dejas de ver gente, o sea, los primeros semestres, grupos muy grandes, y después ves que hay gente que empieza a renunciar, ¿no? Entonces, pues creo que también con la edad que tenemos es muy sano, ¿no? Saber y decir, bueno, pues esto no es para mí. Finalmente, pues yo no puedo aportar, no me va a aportar nada a mí personalmente. Entonces, pues está bien. Creo que esa decisión habla también de esta parte de madurez, ¿no? Finalmente, uno o sea, cuando tienes que tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar y a qué te vas a dedicar, tienes 17 años, vas a cumplir 18 años, no sé, ¿no? O sea, estás saliendo de la preparatoria. Entonces, pues creo que no tienes como de verdad el panorama de lo que te va a esperar, ¿no? O sea, de los años que vas a tener que dedicarte a esto, las horas que tienes que invertir. Entonces, pues creo que a lo mejor son afortunados las personas que dices, a lo mejor Gil, que a la mitad de la carrera se dan cuenta, pues no es mío. Bueno, pues invertiste a lo mejor 2 años, 1 año y medio, no sé, pero te diste cuenta a tiempo, ¿no? Malo que termines tu carrera y después digas, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Claro, ¿no? O sea, tienes 6, 7 años estudiando y te das cuenta que no es para ti. Entonces, creo que es bueno, la verdad es que
que pueda pasar, ¿no? Estamos a un minutito de que se termine el programa, lamentablemente. A modo de cierre, ya vimos que estos chavos, bueno, van a estar apoyados, ya tendría que ser incisivo, ¿no? Que está bien, que está mal en este programa, pero si a esa parte de la población se le está apoyando, ¿qué faltaría en su punto de vista como apoyo a los que sí egresan y que están en las filas de desempleo? Creo que falta apoyo de las universidades. ¿En qué sentido? Ya mencionábamos las bolsas de trabajo y creo que también gran parte de ello es, o sea, es responsabilidad nuestra investigar qué te puede dar tu facultad, tu universidad, qué opciones te brinda para que encuentres un trabajo. Hay cosas que yo finalmente no sabía, o sea, tengo 2 años y medio estudiando en la universidad y me doy cuenta que a lo mejor muchas facultades tienen incubadoras, estas cosas que se les llama incubadoras, pues para que emprendas tu propio proyecto. Te dije como los del ITAM. Exactamente, entonces finalmente pues creo que también ahí es responsabilidad nuestra investigarle porque nos gusta vivir en una zona de confort y vamos, hay que salir de esa zona de confort, entonces hay que investigarle y por supuesto pues estas becas creo que ojalá que brinden algo bueno para nuestra sociedad finalmente, ¿no? Ya se verá con el paso del tiempo, ¿no? Rápidamente, Gil, ¿qué piensas tú? Yo creo que sí, que también pues nos enfrentamos a un panorama muy complejo, muy difícil para los próximos años, para los chavos que estamos o que están saliendo de la universidad. Y yo creo que sí, sin duda, buscar seguir estudiando es una buena opción, no solo por el hecho de escapar del desempleo, ¿no? Sino también por el hecho de seguirte preparando y poder competir mejor en el mercado laboral, ¿no? Y otra, pues tal vez tratar de capacitarte con las herramientas que puedas para buscar ingresar al mercado laboral, que te digo, está complicado, pero yo creo que si las perspectivas van bien, ¿no? Si las cosas van bien en la economía, pues creo que en un futuro no muy lejano, pues podríamos ver a menos jóvenes con este conflicto de buscar estar desempleados tanto tiempo después de egresar a la universidad. Y de agarrar el taxi, ¿no? Pero pues bueno. Sí. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado, por todo lo Gracias, que nos Mariana. comparten. Pues ahí está, ahora sí que cada quien esto es para que ustedes reflexionen, que se hagan una idea, compártanos en los comentarios y también en Twitter con el hashtag PrendeTVUNAM. Les agradezco mucho por ver Tonsqué y nos vemos en el siguiente programa. Y que aplausos, pero es que no hubo público porque ni siquiera No hay está público, completo. Están llorando porque están desempleados. Tienen que pagar impuestos, ¿no?